¿Cómo era Jesús como predicador? ¿Y de qué manera nosotros, los predicadores contemporáneos, podemos imitar al predicador inimitable? Las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Algunos dicen que Spurgeon ha sido el más grande predicador de la historia de la iglesia después del apóstol Pablo. Eso quizás algunos pueden discutirlo, pero lo que es indiscutible es que él es uno de los predicadores más citados del pasado hasta el día de hoy. Spurgeon habría estado completamente de acuerdo con otro ministro inglés puritano del siglo XVII, Thomas Watson, cuando afirmó que solo Jesús es el príncipe de los predicadores y que solo Él, decía Thomas Watson, puede ser considerado el mejor de los expositores. Nuestro Señor Jesucristo es el predicador incomparable al que paradójicamente los predicadores del Evangelio debemos imitar. Él es incomparable, Él es inigualable, Él es inimitable, y sin embargo Él es el predicador al que nosotros debemos imitar. Aunque nuestra capacidad de imitar a Jesús obviamente es muy limitada, decía o dice John MacArthur que el Señor modeló muchas cosas que los predicadores contemporáneos pueden y deben imitar. Aunque sería anacrónico, fuera de tiempo, imaginar a Jesús detrás de un púlpito como nosotros hacemos en el día de hoy, no podemos olvidar que Jesús no solo fue un maestro, y la mayoría de las veces cuando lees un libro acerca de este tema te hablan de Jesús como maestro, pero no podemos olvidar que Jesús no solo fue un maestro, Jesús fue un predicador. Mateo nos dice en el capítulo 4 de su evangelio, es decir, inmediatamente antes de su relato del Sermón del Monte, que luego del bautismo y la tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar. Y un poco más adelante, en el versículo 23 de ese mismo capítulo, nos dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando, la palabra ahí es predicando el evangelio del reino. La palabra que se usa en ambos textos es keruso, que significa anunciar, proclamar en alta voz, como lo hacía el kerux, el heraldo de aquellos días. Jesús no solo fue un predicador, Él fue el más grande predicador que ha existido jamás. La predicación jugó un papel preponderante en el ministerio terrenal de Jesús. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos cuando vemos que los discípulos quisieron ceder a la presión de la gente que buscaba a Jesús para ser sanada. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No. El hombre más compasivo que ha existido, la compasión encarnada, no permitió que la presión de la gente dominara su agenda. La respuesta de Jesús fue: vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. La prioridad de Jesús no era sanar personas. La prioridad del ministerio de Jesús era predicar el evangelio como un heraldo, predicar la llegada del reino de Dios y llamar a los hombres a seguirlo a Él en arrepentimiento y fe. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es considerar esta nota editorial que Mateo incluye al final de su relato del Sermón del Monte, para considerar el impacto que provocó este sermón en aquellos que lo escucharon por primera vez y cuál fue la razón de ese impacto, porque eso nos va a ayudar a entender cómo era Jesús como predicador y de qué manera nosotros, los predicadores contemporáneos, podemos imitar
al predicador inimitable, al predicador incomparable. Veamos en primer lugar la razón de este impacto, versículo 28. Cuando Jesús, la razón no, el impacto del sermón. Versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, esa es una frase clave que Mateo usa, una fórmula para dividir, estructurar su evangelio en 5 sesiones. Siempre Mateo nos da enseñanza, relatos, enseñanza, hechos. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Esta frase, esta palabra, significa literalmente, el español no nos da del todo el sentido, literalmente significa quedar estupefacto, profundamente impresionado, fuera de sí, mudo de asombro. El Nuevo Testamento amplificado lo pone de esta manera, dice que en la multitud ellos estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. La gente estaba muda. Y tal parece que Mateo quiere señalar el hecho de que no se trató de la impresión de un momento, porque el verbo se maravillaban está en imperfecto. Y algunos que saben un poquito de griego saben que esto indica una acción de larga duración. Ellos se admiraban, se admiraban. Esta es una reacción que se repetía una y otra vez durante el ministerio de Jesús. Dice en Marcos capítulo 1 versículo 21, y en un contexto completamente diferente al sermón del monte, Jesús está aquí en la sinagoga de Capernaum y dice la gente se admiraba de su enseñanza. Y un poco más adelante, allí mismo, cuando Jesús libera a un hombre endemoniado, dice Marcos que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Ven? Una enseñanza nueva con autoridad, decían ellos. Lo mismo sucedió en la sinagoga de Nazaret. Dice en Lucas capítulo 4 versículo 22 que todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Su predicación producía un impacto profundo en aquellos que lo escuchaban. Hay un relato simpático, no deja de ser simpático, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Los líderes religiosos de Israel enviaron alguaciles para que apresaran a Jesús y obviamente volvieron con las manos vacías. Y cuando les preguntaron por qué no lo habían traído, ellos respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El embelesamiento los paralizó. Ahora, ¿qué era lo que las multitudes percibían de la predicación de Jesús que reaccionaban de ese modo? Porque tal vez tú y yo hoy leemos el Sermón del Monte y decimos, wow, sí, fue un buen sermón, pero ¿para quedar mudo de asombro? ¿Qué era lo que había en la predicación de Jesús? Y de paso aprovecho para decir, no juzguen a los predicadores del pasado por lo que ustedes leen en sus sermones. Tal vez tú lees un sermón de Spurgeon y dices, ¿y por qué era el príncipe de los predicadores? O lees un sermón de Whitefield. Recuerden aquella vez cuando alguien le dijo a Whitefield, señor Whitefield, ¿puedo publicar sus notas en un libro? Y él dijo, muy bien, puedes publicar mis sermones, pero no vas a poder incluir los truenos y los rayos. Eso no aparece en la página impresa. Así que hoy leemos el Sermón del Monte y decimos, bien, es un tremendo sermón, es un precioso sermón, pero ¿para quedarse mudo? ¿Por qué la gente reaccionaba así? Versículo 29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Mateo me llama la atención esto, como sus escribas. Noten, hermanos, y sobre todo noten, pastores y predicadores, no fue su oratoria lo que los asombró. Ahí no dice, quedaron mudos de asombro por la capacidad que tenía Jesús de expresarse. No eran sus ilustraciones. Y mucho menos el hecho de que Jesús llenara su predicación de historias graciosas y interesantes para mantener la atención del público. No. Lo que asombraba a la gente era su autoridad.
Jesús predicaba con autoridad. Y sobre todo cuando ellos comparaban a Jesús con los maestros a los que ellos estaban acostumbrados a escuchar. No olviden, hermanos, que en aquellos días había un maestro de la ley casi en cada esquina, sobre todo en las ciudades grandes como Jerusalén. Así que los judíos del primer siglo, que no tenían sermón audio, no tenían YouTube, ellos estaban acostumbrados, ellos se exponían continuamente a todo tipo de predicadores, a todo tipo de maestros. Y de repente aparece Jesús, reconocido en Nazaret como el carpintero que trabajaba en el taller de José, predicando como nunca nadie lo había hecho jamás. Podemos suponer, mis hermanos, que en esa multitud que escuchó a Jesús en el Sermón del Monte, había personas a los que Cristo les había hecho una mesa, una silla, un trabajo en su casa. Él era el carpintero. Pero ven acá, mi amor, ¿no era ese el que nosotros llamamos para que arreglara la puerta? Jesús era el carpintero, todo el mundo lo conocía, por lo menos en Nazaret. Conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Dice en Mateo capítulo 13 versículo 54 que en la sinagoga de Nazaret otra vez la gente se maravillaba y decía: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas? Ven acá, ¿tú no jugabas con Jacobo? Y veías a José y al otro y a Jesús. Mis hermanos, yo quisiera hoy que nosotros usemos nuestra imaginación y que tratemos de ponernos por un momento en el lugar de la gente que escuchó a Jesús predicar el Sermón del Monte. Jesús se había criado entre ellos. Él no pertenecía a ninguna escuela rabínica, él no había sido entrenado para ser un profesional de la ley, no era escriba, no era fariseo, pero hablaba con una autoridad como ningún maestro había hablado jamás. Y Mateo nos brinda una comparación, dice que él hablaba con autoridad, como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Y por qué Mateo incluye esta comparación aquí? Bueno, porque los escribas solían apoyarse en la autoridad de otros rabinos para demostrar que su interpretación de la ley era la correcta. O sea, en vez de comparar escritura con escritura, que es lo que nosotros debemos hacer en el día de hoy, ellos recurrían continuamente a las voces autorizadas de Israel o a su tradición religiosa, a tal punto que Cristo los acusa en Marcos capítulo 7 de invalidar la palabra de Dios por la tradición. Llegó un momento, como pasa lamentablemente en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, donde la tradición está por encima de las escrituras. De paso, no hay nada de malo en citar a otros pastores, no hay nada de malo en citar comentaristas, autores bíblicos, siempre y cuando no pontifiquemos la enseñanza de ningún hombre. Los evangélicos no tenemos papas. No pontifiquemos la enseñanza de ningún hombre. Los cristianos solo tenemos una autoridad absoluta para saber lo que debemos creer, para saber lo que debemos hacer, y es la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Nada más. Por otra parte, los escribas se preocupaban excesivamente por los aspectos externos de la ley y de esa manera descuidaban
la condición del corazón. Ellos descuidaban la centralidad del amor a Dios, del amor al prójimo. Cristo les dice en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Ellos eran sumamente escrupulosos con esto, pero habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Cristo les dice: ustedes cuelan un mosquito y se tragan un camello. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Sumamente escrupulosos en los aspectos externos de la ley, pero totalmente descuidados con lidiar con los asuntos del corazón. Y para colmo de males, los escribas tenían un doble estándar, uno para ellos y otro para los demás. Ellos ponían sobre los otros cargas pesadas que no podían sobrellevar, pero dice Jesús: ustedes ni con un dedo quieren cargarla. Un doble estándar. Este era el tipo de maestro al que los judíos estaban acostumbrados. Hombres que se pasaban horas discutiendo sobre las distinciones más ridículas que podamos imaginar, sobre todo en lo relativo al sabbat, al día de reposo. No debemos llevar carga el día de reposo. ¿Se puede usar caja de dientes? No es una broma, es porque estás cargando algo. ¿Y qué hacemos con la gallina que puso el huevo el sábado? ¿Sacrificamos la gallina o podemos comernos el huevo? ¿Deben las mujeres verse en el espejo en el día de reposo? Eso es peligroso, porque pueden verse una cana y verse tentadas a arrancársela, y eso es un trabajo. Entonces, ahí comienzan, ¿verdad? El rabino tal dice esto y el rabino cual y bla, 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 bla. Y de repente aparece Jesús, el carpintero de Nazaret, predicando el evangelio del reino. Y fue más que evidente para todos ellos que este predicador, este maestro, era muy diferente a los demás. Y esto por varias razones. En primer lugar, por el poder espiritual que había detrás de su predicación. A veces nosotros lamentablemente tomamos la Biblia y la leemos como si estuviera desconectada de lo anterior. Mateo va con su narrativa y nos dice en el capítulo 4 de su capítulo 3, al final, antes de la tentación en el desierto, que Jesús, al momento de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Pastores, predicadores, nunca olvidemos esto: el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, llevó a cabo su ministerio en dependencia total del Espíritu Santo. En el capítulo 4 de Lucas se nos dice que Cristo regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y dice, y enseñaba en sus sinagogas, en el poder del Espíritu. E inmediatamente después, Lucas narra lo que sucedió en la sinagoga de Nazaret. Dice que Jesús se levantó a leer, era su costumbre ir a la sinagoga, se le dio el libro del profeta Isaías. Ahora imaginen a los mayores que habían visto a Jesús de Nazaret desde niño, era su costumbre. Ellos decían, ahí vino Jesús, y lo veían chiquitito ahí en Nazaret. Jesús se levanta a leer y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él está citando aquí Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en
en él. Es la misma palabra que aparece en 2 Corintios capítulo 3, cuando dice que los israelitas tenían su mirada puesta en Moisés cuando bajó del monte. Ellos estaban con sus ojos fijos en Jesús y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.